hace muchos años hay un sector político peruano, conocemos también cuál es ese sector, que quiere las cabezas de Vela y Pérez en una bandeja de plata, hace muchos años. Muy buenos días, Nicolás, mucho gusto saludarte. Ha habido una exposición de José Domingo Pérez en una conferencia donde abiertamente se ha quejado de que no les permiten a los fiscales, a él y en particular a él y a Rafael Vela, salir a dar declaraciones o responder a la argumentación de personas que salen a opinar con respecto a la marcha de los procesos anticorrupción, lo cual crea un desequilibrio, ¿no? O sea, puedes escuchar los que están defendiendo, digamos, a quienes están procesados por corrupción. Algunos dicen abiertamente que están defendiendo, otros no lo dicen, ¿no? Dan opiniones como si estas fueran, entre comillas, independientes, ¿no? Cuando en realidad son parte de estrategias de la defensa legal de los procesados por corrupción. Pero todo esto ha motivado que se abran investigaciones en el órgano de control del Ministerio Público contra José Domingo Pérez y Rafael Vela por declaraciones. Incluso en el caso de Rafael Vela, él dio una entrevista conmigo acá en Exitosa que le ha generado una investigación en el órgano de control. ¿Qué está pasando ahí, Antonio? ¿Y en qué puede terminar esto? Bueno, Nicolás, me parece que lo que está ocurriendo es un reflejo de un escenario político que data de hace varios años, de acoso y hostilización a estos fiscales en particular, en función o en conexión directa con el hecho de que principales investigados en los casos que estos fiscales llevan a cabo, que conducen, son líderes políticos prominentes, sus nombres los sabemos, Nicolás, y precisamente a través de sus partidos políticos que tienen representación o participación en el Congreso de la República, expresan las quejas que estos personajes tienen en su condición de investigados. Es decir, no solo litigan a través de sus abogados, lo cual es un derecho, por supuesto, indiscutible, sino que lo hacen a través de sus proyecciones, entre comillas, políticas, sus partidos en los congresos. Entonces me parece, Nicolás, que en resumen, hace muchos años hay un sector político peruano, conocemos también cuál es ese sector, que quiere las cabezas de Vela y Pérez en una bandeja de plata, hace muchos años. Entonces, claro, porque lo normal es que el Ministerio Público no investigue a personajes con poder, ni con poder económico ni con poder político. Y curiosamente, en el caso Lavallato ha ocurrido exactamente lo contrario. Y de esto da cuenta incluso la prensa internacional, Nicolás. Y me remito, por ejemplo, al reportaje que difundió Caracol el domingo 20 de agosto pasado, en la tarde, sobre el estado de las investigaciones del caso Lavallato en todas las Américas y en los dos países africanos donde impactó Odebrecht S.A. Y ese reportaje, me pareció bastante objetivo, revela que a pesar de todo, el Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones. Claro, ahora hay la percepción, hay dos percepciones, ¿no? Uno, que esto está durando demasiado, ¿no? Que los procesos de investigación están durando años y se le atribuye esta responsabilidad a los fiscales, ¿no? Uno. Y dos, en el caso particular de José Domingo Pérez, que tiene una especie de tirria particular con respecto a Keiko Fujimori, ¿no? O sea, que es una especie de antifujimorista, ¿no es cierto? O sea, que hay una carga política, digamos, en la manera como está conduciendo esta investigación. ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, sobre la duración de las investigaciones y eventualmente de los procesos, no se toma en cuenta el hecho de que ha contribuido significativamente a esta demora. Es decir, actos de defensa dilatorios, incluso muchos reñidos con la actividad procesal. Se ha hablado incluso de compra de testigos, intimidación a testigos. Eso se ha visto en los casos. Y esto en un contexto en el cual, lamentablemente, los estándares profesionales de los, en particular los colegios de abogados, no están a la altura ni aplican con rigor las normas éticas que sancionan estas conductas.
Entonces, acá en el Perú, los abogados, y en particular los estudios de abogados poderosos, hacen lo que quieren. Incluso ha llegado el caso, y eso se conoce en el foro, de un grupo de abogados que pretendió neutralizar la política criminal del Estado peruano en materia de lucha contra el lavado y su plan contra el lavado de activos. Y eso se tradujo en una famosísima sentencia casatoria en Arequipa sobre el lavado de activos, que le quitaba digamos, los instrumentos de eficacia que debía tener una política de un Estado. Sí, sí, tenemos un problema con la comunicación. Yo creo que mejor es, tenemos la imagen para los que nos siguen por televisión y por redes de Antonio Maldonado por el Zoom, pero yo creo que la comunicación por teléfono es más eficiente. ¿La tenemos ya? ¿La tenemos? Claro, o sea, hay un tema con esto de la duración de los procesos. Ahora, una vez más, ¿no? Todo regresa al mismo punto. O sea, ¿a quién le pedimos explicaciones sobre por qué duran tanto los procesos? Habría que hacerse a los fiscales. Entonces, ya, entrevistemos a los fiscales. No puedes entrevistarlos. Tienen vetado la posibilidad de declarar. Es decir, lo que decía Antonio, es estas explicaciones que tú estás dando en realidad deberían dar a los fiscales, ¿no? Pero para eso deberían tener el derecho a ser entrevistados, ¿no? No. Si necesitamos que actives tu audio, por favor, Antonio. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé si podemos... Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Lo que te decía es que estas preguntas que te estoy haciendo y las respuestas que tú estás dando deberían hacer los fiscales, pero la situación absurda es que ellos no pueden salir a declarar. Porque en todo caso, si incluso quieren pedirle cuentas, oiga, ¿por qué demoran tanto las investigaciones? Son ellos los que tendrían que explicarlo, ¿no? Sí, acá hay muy claro, muy bien, Nicolás. Tu pregunta contiene una crítica y una reflexión importante. Acá hay que recordar, Nicolás, que el Ministerio Público defiende a la sociedad. Así como la Procuraduría defiende el Estado en la parte patrimonial, el Ministerio Público defiende a la sociedad. Entonces, en realidad, cuando se dice que los fiscales X, Y no están haciendo su trabajo, entonces hay que liquidarlos, es lo que se plantea. En realidad, lo que estamos diciendo es que todo el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Y no estamos mirando al Ministerio Público como un defensor de la sociedad. Estamos diciendo que al no hacer el Ministerio Público su trabajo, tampoco la sociedad está siendo bien defendida. Entonces, la sociedad tendría que salir en defensa del Ministerio Público. Y en términos generales, los fiscales tendrían que tener un derecho pacífico de informar a la sociedad a la que defienden en qué estado están las cosas, sobre cuáles son los haciendo. obstáculos más importantes. Claro, por ejemplo, y así lo han hecho, por ejemplo, los fiscales brasileños del equipo Lavallato hoy día desactivado. Salían en público a defender su caso, porque así lo meritaban las circunstancias. Claro, por ejemplo, lo que ha sido sorprendente es que ocurrió todo este incidente de Brasil, donde un juez resuelve que no pueden declarar los testigos en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Y está claro por qué no quieren que declare, porque si declara va a tener que decir que Lula intervino dando instrucciones para que se le entregue dinero a Ollanta Humala, y ahí se crea un problema, no acá. Ahora, acá ha habido gente que ha celebrado el que no declaren los geógrafos, es decir, oigan, no es que nos interesa saber la verdad, o no queremos saber la verdad, no queremos escuchar lo que tiene que decir Marcelo Odebrecht o Barata sobre cómo fue este tema, y hay gente que lo ha aplaudido como si fuera una victoria, ¿no? Ahora, el problema es que acá, una vez más, ¿a quién le preguntamos qué pasó en Brasil? No podemos porque no pueden declarar. O sea, no tiene sentido, Antonio. Sí, no, en efecto, no tiene sentido absoluto. Y hay que decir algo más sobre las investigaciones que conduce esta autoridad de control del Ministerio Público. Cuando se diseñó esta arquitectura, una primera cuestión de preocupación era cómo se articularía la independencia de esta unidad en función a la relación jerárquica con los órganos más altos del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de la Nación. Y hoy día se puede observar que hay razones importantes como para considerar que, en efecto, esta autoridad no está actuando con la debida imparcialidad e independencia frente a los
digamos, a los cursos que nos va mostrando la señora fiscal de la Nación. Cursos algo complicados porque en realidad está poniendo las funciones del Ministerio Público un poco, digamos, en disposición de tener un juego político con actores políticos. Y acá hay que recordar las directrices básicas sobre la función de los fiscales adoptadas en una asamblea de un cuerpo técnico de la ONU en el año 1990, y en particular la norma número 4, que establece que los estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. Y eso es exactamente lo que está pasando con este grupo de fiscales. Claro, ahora, yo creo que lo que la gente olvida además es que, por ejemplo, en el caso de Vela, ¿no? He estado chequeando un poco y mira, he estado revisando hasta mi WhatsApp, ¿no? Que no sé cómo he conservado algunos archivos. Y recuerdo que Chávarri fue el que nombró a Rafael Vela. El doctor Chávarri fue el que puso a Rafael Vela. Y Rafael Vela le dijo, quiero traer a José Domingo Pérez, tráigalo. Y lo trajo por decisión de Chávarri. Y esta decisión ha sido porque el fiscal coordinador la decide el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? ¿O quién? Antonio, lo que yo entiendo. O sea que si Rafael Vela es fiscal coordinador de lavado de activos, es porque ha contado con el aval de Patricia Benavides, que lo ha ratificado en el lugar y le ha dado su respaldo, por lo que entiendo. Es más, fue como un amor correspondido, porque o sea, él sigue siendo fiscal coordinador, y que yo recuerde, el único fiscal que cuando fue nombrada Patricia Benavides, de alguna manera dio señales que hay que confiar en ella, hay que dejarla hacer, fue Rafael Vela. Yo no escuché a ningún otro fiscal comprarte ese pleito. ¿Ah? Hasta en IDL le dieron con palo a Rafael Vela por defender a Patricia Benavides o por darle el beneficio de la duda, ¿no? Que otros no querían darle. Exitosa. Eso en efecto ocurrió. Hubo una renovación de la confianza del actual fiscal de la Nación, correspondida por actos de digamos, inicial reconocimiento de la labor de la fiscal de la Nación por parte del fiscal Vela. En fin, todo lo que tú narras es correcto. Pero acá lo importante, Nicolás, es que las actuaciones del órgano disciplinario interno estén debidamente sujetas o en todo caso limitadas por principios de derecho, es decir, principios de objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, necesidad, y que no sea el reflejo de estas voces, esta cacería política que hace muchos años actúa contra estos fiscales, en preservación del ejercicio de las funciones del Ministerio Público. En realidad, Vela y Pérez no representan exactamente una conducta consistente en todo el Ministerio Público. O sea, no todos los fiscales tienen ese compromiso con los casos, lamentablemente. Por supuesto, hay fiscales que hace años hacen un excelente trabajo, etcétera, pero no todo el Ministerio Público actúa igual. Y esto lo vemos en casos gravísimos de inseguridad ciudadana. Esta pobre señora fiscal que terminó liberando a estos cómplices, delincuente del lumpen y el AMPA venezolano, maldito Cris, que cayó abatido. Fueron liberados a los pocos días por una señora desubicadísima, y jueces igual actúan de esa manera. O sea, no todo el Ministerio Público tiene esa consistencia y esa coherencia en el ejercicio de la acción penal pública y en la defensa de las funciones que le han sido otorgadas en defensa de la sociedad, como ocurre con Vela y Pérez, ¿no? Ahora, en el caso, repitiéndonos, porque yo creo que esto es importante, Exitosa. ¿no? Por ejemplo, esto es un tema que a mí me gustaría planteárselo a José Domingo Pérez, ¿no? O sea, acusan a José Domingo Pérez de tener un ensañamiento particular contra Keiko Fujimori. Y lo que dicen quienes sostienen ese argumento es que, para empezar, la señora nunca gobernó. O sea que, digamos, no tuvo la capacidad de decidir sobre el destino de fondos públicos. Y el proceso contra ella es por lavado de activos, ¿no? De los dineros que se recogieron para su campaña y el uso que se hizo y el origen de ese dinero. Digamos, la película está más o menos clara, ¿no? ¿No tendría que terminar eso ya de una vez? O sea, las pruebas, las evidencias, el tema de los cócteles, ¿no?
el pitufeo que le llamaban, o sea, ha habido incluso confesiones de gente que ha dicho, sí, nosotros le dimos 1,5 millones, 2 millones, no sé cuánto, 3 millones a Keiko Fujimori. O sea, tienes, digamos, toda la construcción del caso ya. ¿Por qué eso no termina de una vez? Para lo que fuera, Antonio, para que la encuentren culpable, la sentencia y vaya a la cárcel, o para que digan no, pero para lo que sea, porque termine esa historia. Y ya demos la vuelta a esa página, ¿no? Sí, no, sin duda alguna que es muy importante entrar ya al juicio, que se debatan ahí los temas, que se discuta la inocencia o la culpabilidad, en fin, independientemente, como bien dices tú, del resultado. Pero lo que vemos en algunos casos es solicitudes de extensión de la investigación, etcétera, que ha hecho ese grupo de fiscales. Entonces, acá lo que la respuesta de cierta prensa ha sido, bueno, castigar por incompetentes y por negligentes, supuestamente, a estos fiscales. Pero lo que no se aprecia es que no está en juicio solo la conducta de esos fiscales. Está en debate la propia Exitosa. actuación del Ministerio Público como institución. Y si bien, como hemos dicho, medios internacionales incluso reconocen los avances del Perú, la verdad a mí me sorprende que el equipo haya llegado donde ha llegado sin mayor asistencia, por ejemplo, internacional. Esto lo hemos visto en Guatemala con los casos paradigmáticos y emblemáticos y un avance que se produjo gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Acá en Perú todo es hechura nacional. Y eso está muy bien, pero la hechura nacional, con poco apoyo institucional, tiene límites. Y de otro lado, los abogados, reitero, tienen su cuota en la demora de los casos. No han sido precisamente, no han actuado con lealtad procesal. Han demorado y demoran lo que pueden los casos. Esa es parte de su estrategia. Entonces hay que también hacer reflexiones sobre ese tema, Nicolás.